Yo tocaría dos temas, ¿no? Los dos son laborales, que como de costumbre en los últimos meses los temas laborales han estado en el centro, en el centro de la óptica, podemos decir en el centro del huracán. No podemos dejar de hablar de la reducción de la jornada laboral. Es inminente, ¿no? Parecería que el proceso legislativo nos estaría llevando a tener una aprobación de esta en el mes de septiembre. En septiembre, para esto, el Poder Legislativo ha programado algunas mesas de trabajo en diferentes ciudades, que es un ejercicio, me parece novedoso y que se agradece con la intención de generar una sola iniciativa que tenga ya un matiz más de consenso. Aquí recordemos que hasta el momento las únicas iniciativas que se han presentado son las que modifican la Constitución, en donde estaríamos cambiando de 6 días de trabajo por 1 de descanso a 5 días de trabajo por 2 de descanso. Y ya de esto se estarían desprendiendo todas las modificaciones de leyes secundarias, Ley Federal de Trabajo, seguramente Ley del Seguro Social, etc. Como instituto, y hemos sido reiterativos en todas las oportunidades, jamás estaríamos en contra del incremento de los derechos laborales, de su naturaleza de progresividad. La gente tiene que ir teniendo mejores condiciones de vida y mucho de eso tiene que ver con la jornada. Esta modificación tiene varios motivos. Uno de ellos es obviamente alcanzar estándares internacionales. Nuestros propios vecinos con quien pretendemos seguir haciendo tratos, pues tienen una exigencia para poner un piso más parejo en estos temas. Se estima que esto se dé sí o sí. Y adicional hay un tema que se ha comentado poco, pero es uno de los grandes motivantes de esta modificación. El Estado, a través del Seguro Social, y seguramente también del ISSSTE, está teniendo erogaciones millonarias, erogaciones muy grandes por temas que se podrían estar previniendo. ¿A qué me refiero? A temas de salud que tienen que ver con una jornada demasiado prolongada. Es sencillo, la persona no se alcanza a recuperar física y emocionalmente durante un día de la semana, y si tengo que hacer estos 50 semanas para volver a hacer, para tener 2 semanas de trabajo en el mejor de los, 2 semanas de descanso en el mejor de los escenarios, luego tengo que hacer esto por otros 30 años, pues en realidad suena algo complejo y está generando temas que tienen que ver incluso con la vida sedentaria, ¿no? Hablamos de diabetes, hablamos de, pues sí, trastornos que tienen que ver con la ergonomía, y parecería que una forma importante de reducir es incrementar el tiempo que se le da al trabajador para que descanse. Y si a esto se le añade la necesidad de una reconstrucción del tejido social, en donde se estaría de alguna manera indirecta, pero promoviendo una mayor convivencia familiar, una mejor calidad de vida y en consecuencia un factor que pudiera estar pues minimizando, ¿no? Más bien reduciendo el tema que traemos con la tasa de natalidad. Está perfecto, nos parece que tiene que ser y que es urgente. Sin embargo, en este país, en nuestro país, las fuentes de empleo se construyen, se generan por al menos tener la expectativa de una generación de utilidad. La gente contrata personas porque necesita ganar más dinero, porque quiere ganar más dinero, porque quiere crecer un negocio. Y en consecuencia, es inevitable tener que hacer la comparación de lo que representa el gasto de tener un trabajador con todos los riesgos que esto implica con el margen de utilidad que se va a dar. Esto podría sonar un tanto frío, pero es aritmética y es imposible que por un tiempo prolongado y mucho menos de manera permanente se mantengan fuentes de empleo que no son rentables. Se ha hablado como propuesta de una entrada gradual de esta modificación, ir disminuyendo horas. Aquí habrá que tener muy claro que estamos hablando de diferentes escenarios. No es lo mismo una reducción una reducción de la jornada en un ambiente urbano, a lo mejor para quien trabaja en una oficina, en donde es tan sencillo como decir de lunes a viernes y vamos a aumentar la productividad echándole ganas, ¿no? Ojalá fuera un tema de ganas. Tenemos del otro lado algo que me parece que representa más temas como las maquiladoras, como los agricultores, en donde no tiene que ver con las ganas que el trabajador haga, ¿no? Con el empeño que se ponga, sino con condiciones diferentes. Por lo tanto, este tema que de pronto vemos como la panacea de algunas situaciones y nos cuesta, más bien con facilidad etiquetamos como productividad, difícilmente podría estar revirtiendo en el corto plazo.
Hemos hablado de capacitación, se ha hablado, me parece que desde el gobierno se están tomando medidas. Capacitación que tiene que tener un enfoque que dé más posibilidades al trabajador. ¿Cuál es la intención? Que el trabajador sea más productivo. Entonces, este efecto de reducir el margen de utilidad, bueno, pues se vea minimizado, no deje de ser un problema. Si hacemos una reflexión más realista, el adquirir una habilidad que modifique mi perfil y que de verdad me dé características de una posición más productiva, no lleva 1 año ni lleva 2. ¿Cuánto tiempo tarda una persona? Y además que tiene un trabajo en aprender un idioma, ¿no? Podemos estar hablando de muchos años. Y estamos hablando de temas parecidos. ¿Cuánto tiempo tarda una persona en adquirir habilidades que tienen que ver con el manejo de tecnología? Tarda mucho tiempo. Y para que esto genere un efecto, va a pasar un tiempo suficiente. Adicional a esto, recordemos que un porcentaje muy importante, una gran mayoría, arriba del 90%, para no caer en imprecisiones, son empresas muy pequeñas y estas empresas tienen por característica no tener dinero y esto cuesta dinero. Habrá también que tomar en cuenta que la solución automática, el proceso en el que se contempla es que pues al tener la carencia de este tiempo disponible para efectos como los de la construcción, se genera una fuente de empleo. ¿No? Hagamos un cálculo somero, por cada 5 personas que tuvieran esta reducción de la jornada, el patrón para poder mantener la misma plantilla, la misma cobertura, requerirá un trabajador adicional. No tengo el cálculo preciso, pero creo que no podemos dejar de observar que el dato oficial de la tasa de desocupación, o sea, las personas que están en posibilidades de trabajar, que quieren trabajar y que no tienen un trabajo, es sumamente bajo, afortunadamente. No parecería que ese ya no es un tema, ¿no? 2 punto algo. ¿Alcanzará o estaríamos entrando en un proceso en el que la carencia, la falta de mano de obra se convierta en un nuevo tema a resolver? Tenemos el factor de la tecnología. Siempre se agradecerá la tecnología, pero por supuesto que cuando los empresarios, cuando los patrones tengan que enfrentarse a hacer este cálculo, que es su obligación efectuar, van a evaluar cuál es el costo de implementar una maquinaria que pueda sustituir estas fuentes de empleo. Lo hemos visto toda la vida, esto es una situación cíclica. Si estoy empujando a marchas forzadas a un patrón a que optimice sus recursos y tengo a la tecnología en puerta como para hacerlo, también deberíamos de estar considerando ese riesgo. Una máquina no te demanda, no falta, no roba, no se enferma, trabaja 24/7, no se va a huelga, por ejemplo, se le da mantenimiento, es totalmente deducible, no me genera un pasivo laboral, es más caro, pero estas decisiones se van a tener que tomar, las han tomado y por ejemplo el sector bancario, ¿no? Y ahí podemos ver la evolución que se ha dado con la implementación de la tecnología. Hacer esto de golpe, en consecuencia, y de ninguna manera estoy diciendo que no suceda, sino que habrá que tener una precisión quirúrgica para efectuarlo. Hay que considerar el riesgo que representa la tecnología como sustituto de las fuentes de la mano de obra. Tiene que evaluar el margen de utilidad que estaría generando para los patrones, para quienes invierten su dinero, y por supuesto que entendiendo que más del 50% de las fuentes de empleo están en la informalidad, siempre la tentación que se tendrá, sobre todo en patrones pequeños, de informalizar algunas cosas. Y este mundo de la informalidad, que digo, no se sataniza porque son contribuyentes de alguna manera y generan parte importante de los recursos del país. Es un mundo en donde las jornadas laborales se definen por la carga de trabajo, por la posibilidad, la duración de las relaciones laborales, se determinan por la conveniencia de que tiene el dinero para pagarlo. Estamos hablando de un grupo sin acceso a seguridad social, sin acceso a una contribución a la pensión, sin acceso a una prestación o una facilidad de adquirir vivienda de interés social. Yo lo resumiría en que conocemos, estamos conscientes y por supuesto que apoyamos el incremento en los derechos laborales. Esto es una deuda que se tiene que saldar, pero cuidemos la delgada línea que hay entre que esto sea un beneficio inmediato o un perjuicio incluso para la clase trabajadora, que es quien creo se debería de ver más beneficiada en este sentido. De la misma manera, por instrucciones de nuestro presidente, nosotros hemos estado buscando, lo vamos a seguir haciendo desde el Poder Legislativo hasta las autoridades para ponernos a su disposición con el aspecto técnico, con los cálculos, con propuestas. Es el compromiso y lo vamos a seguir haciendo. Y
En un tema adicional que de verdad es preocupante, ustedes seguramente lo conocen, hablo del derecho que tiene el trabajador a hacer un retiro de su cuenta de ahorro para el retiro en caso de desempleo. Los trabajadores que tengan más de 45 días en desempleo, 45 días después de que se da su baja ante el Seguro Social, tienen derecho de ir a solicitar una cantidad a su Afore, de pedirse dinero prestado ellos mismos. El yo actual, que nunca vamos a ser más jóvenes, ¿no? y no son autoflores, pero nunca vamos a ser más jóvenes, le va a pedir dinero prestado a quien tiene más edad, a quien en consecuencia y por lógica tiene una complejidad mayor para generar recursos. Bueno, está en su derecho. Por supuesto que nos gustaría que hubiera un verdadero seguro de desempleo y no el derecho a sacar dinero de tu propio ahorro. Pero bueno, eso de alguna manera satisfacía el tema. Aquí el problema es que hay un grupo de personas, que además es un grupo de personas que está identificado, que ha hecho de esto un negocio. Ha hecho de esto un negocio por algunos, si no huecos, por algunas características que tiene la propia ley, por ejemplo, del Seguro Social, respecto al cálculo de esta prestación. Se calculan, pensemos en un ejemplo, hay dos versiones, pero pensemos en un ejemplo, se calculan 90 días, pero se calculan con el último salario. Y estas personas han pues llegado a una conclusión, ¿no? Como siempre, y además no solo una conclusión, sino que lo están llevando a la práctica, en donde se incrementa el salario, se genera esta situación de forma artificial, se generan las condiciones de forma artificial y se introduce por varios métodos, se introduce un salario base de cotización topado, pensémoslo así. En consecuencia, el retiro que esta persona pueda hacer de sus ahorros se calcula con un salario que absolutamente no tiene que ver con el salario que percibió. Esto podríamos pensar que es un tanto, podría parecer que es irrelevante, pero hay varias consecuencias. Una es el dinero que se tiene para las pensiones y la otra es el efecto que estos retiros tienen en las semanas de cotización. Para las pensiones, del formato que sea, incluso para las garantizadas, se requiere un determinado número de semanas de cotización, que estas se cuantifiquen. Estamos hablando de 1000, ¿no? Con un transitorio, no los hago bolas con esto. En el momento en el que no se alcanzan las semanas, ya no tienes derecho a la pensión ni a la garantizada. Vas a tener exclusivamente lo que tengas en tu Afore ante una negativa de pensión, te lo van a devolver y como es dinero que está mermado, claramente va a ser mucho menos. Y hay algo que justamente platicábamos ayer que lo hace más preocupante. Quien acumula 750 semanas de cotización con o sin pensión tiene derecho al servicio médico de por vida, al mismo servicio médico que tiene un pensionario, incluyendo beneficiarios. El monto promedio que los trabajadores retiran por este concepto de retiro por desempleo es de 30,000 pesos. Estarían vendiendo su seguro de salud médica permanente y además ilimitado en 30,000 pesos. Y ahí todavía hay algo peor, no es en 30,000 pesos, porque hay gestores, y no estoy hablando de 2 personas de la informalidad, hay gestores que a través de una comisión del 30% aproximadamente están haciendo este trámite, que además de que es gratuito, debería de tener algunas características. Y ahora imagínense la combinación, alguien me hace el trámite, lo hace con un salario que no es el que percibí y que no es proporcional a la cantidad de dinero que tengo acumulada. Y en consecuencia, el número de semanas que reduce esta cantidad es suficiente no para garantizar que se pierdan esos derechos, pero sí para incrementar la posibilidad en mucho. La CONSAR junto con el SAT y el propio Seguro Social han estado dando seguimiento a esto. Nosotros nos sumamos como asesores, como parte técnica a este proceso para darle una solución, para ponerle un freno. Les digo más o menos para que dimensionemos el tema y descartemos que esto no tiene que ver con una mala intención ni con un lucro. El año 24 pasado, se presentaron la combinación de retiros por desempleo con incrementos de salario ante el Seguro Social que se pagaron exclusivamente un día en 87,000 casos. 87,000 personas hicieron un retiro de desempleo
y lo hicieron con un salario que no correspondía, con un salario que el patrón, en el mejor de los casos, pagó un día. Esto suena absurdo, suena ridículo. Hay otros 1,571 que ni siquiera pagaron el día. Se presentó el salario, ni siquiera se pagó el día y se hizo el retiro de desempleo. Hay varias cuentas, ¿no?, separadas por Afore, no lo voy a personalizar, pero que derivado de estos retiros han dejado cuentas en cero. La mayor es una de las Afores, tiene 4,800 personas trabajadoras con su saldo del Afore en cero, vía retiros de desempleo. 4,200, 3,300, 2,987, llega a ser un número considerable. Si está su cuenta en cero, no van a tener ni una pensión garantizada, porque también las semanas van a estar en cero, ni una pensión garantizada y tampoco acceso a servicios médicos. Esto, señores, es un gran problema y llama la atención. Esto está centrado en algunos patrones que claramente pues tienen esto como negocio, ¿no? A realizar este tipo de negocios se da. Les doy algunos ejemplos. Hay un patrón, persona física, omito obviamente el nombre, pero que el año pasado retiró de sus trabajadores con esta práctica que les describo 213 millones de pesos. Se llevó a la bolsa, es una estimación, 64 millones de pesos. Por supuesto que no pagó los impuestos, ¿no? O sea, por supuesto que no es un reporte que se está haciendo. Tenemos desde ese, tenemos 137 millones con 41 millones de comisión, 122 millones con 36 millones de comisión, y así hasta llegar casi a 500,000 millones de pesos aproximadamente. Ahí me dicen si estoy siendo impreciso, que están generando este efecto. No se puede generalizar y decir que todos son esquemas delincuenciales, pero claramente la mayoría sí lo está haciendo. Y la afectación es en muchos sentidos. Uno, en las pensiones garantizadas, este dinero viene del gobierno. Por lo tanto, esto es un quebranto al erario para poder pagar las pensiones garantizadas. Y lo que más nos preocupa es que se pierda una pensión por una satisfacción momentánea, además inducida en la mayoría de los casos, y sobre todo el tema del acceso al servicio médico. ¿Qué estamos haciendo? En una combinación del poder, del poder legislativo, las autoridades que están identificando esto, nosotros como expertos a través de nuestras comisiones, de nuestros representantes, se está generando una iniciativa que se va a conocer pronto. Ahí también mucho de esto con el diputado Alejandro Carvajal, que pone un freno a esto, porque es complejo poderlo calificar como un delito. Sería un proceso mucho más largo y además se podría caer en algunos riesgos. Pero si modificamos la ley, y de una manera muy sencilla lo explico, y en lugar de calcular estos retiros de desempleo con el último salario, claramente es la parte donde está la trampa, se calculan con el promedio de los ingresos de las últimas 52 semanas, debería de ser algo más acorde, y entonces debería estar haciendo un retiro que tuviera como propósito en realidad sacarme del apuro, que es claro que se tiene. No siempre dará un número menor, porque también puede ser que hubiera tenido un buen trabajo, hubiera perdido y luego hubiera tenido que tomar uno mucho menor, con mucho menor ingreso, y aquí tomando el promedio, de nueva cuenta lo ajusto y le doy un equilibrio. Esto es delicado. Ya hemos explicado de manera breve cuál es el perjuicio que causa a la sociedad, al propio gobierno y en general al país. Sin embargo, cuando una prestación se acota, habrá quien no lo vea bien. Y pues en el reporte están personas que por obvias razones no lo estarían viendo bien. Nosotros nos parece que es una buena idea, es meramente un ajuste técnico que consideramos abona al cumplimiento del cálculo actuarial que sostiene hoy las pensiones. Se parece que esta parte no estaba considerada, le encontraron y está hecho esto una anarquía en este sentido. En el mismo compromiso que comentaba hace un momento, vamos a seguir trabajando con las autoridades, con el Poder Legislativo. No es una ocurrencia, la propia ley nos genera, nos aplica, nos asigna la obligación de colaborar en los procesos legislativos y en este tipo de actividades. Y afortunadamente, gracias al trabajo en equipo que ha realizado el Instituto, hoy tenemos la
facilidad de poder laborar con esto, de poder tener un acercamiento. Por mi parte es cuanto. Muchas gracias.